nuevo tema que se refiere a la fisiología cardíaca. Vamos a ver cómo el corazón es una bomba que está formada por aurículas, ventrículos, válvulas y diferentes arterias que salen y entran al corazón. Aquí tenemos una imagen del corazón, fíjense, lo de azul corresponde a la aurícula derecha, lo de azul, que se comunica con estas válvulas auriculoventriculares con el ventrículo derecho. De las dos cavas entra la sangre, pasa la aurícula derecha al ventrículo derecho y luego sale por la arteria pulmonar. Aquí está la arteria pulmonar. Va a llevar sangre hacia los pulmones y va a volver a la aurícula derecha que está de rojo. Aurícula izquierda, perdón, que está de rojo. Acá, esta aurícula izquierda recibe por cada pulmón 2 venas pulmonares. En total son 4 venas pulmonares. Pasa por las válvulas auriculoventriculares o válvulas mitrales al ventrículo izquierdo y luego sale por la aorta, el callado de la aorta. Ese es todo el trayecto. O sea, por todo lo que hemos mencionado, podemos ver que el corazón está formado por 2 bombas. Tenemos un corazón derecho que bombea sangre hacia los pulmones y un corazón izquierdo que bombea sangre hacia la circulación sistémica, es decir, hacia la aorta. Cada corazón tiene 2 cavidades, es bicameral. Tiene una aurícula y tiene un ventrículo. Las aurículas son bombas que van a pasar la sangre al ventrículo correspondiente, ya sea derecho o izquierdo. Van a completar, por eso se les llama bombas de cebado. La sangre, después de pasar a las aurículas, pasa a los ventrículos. El ventrículo derecho, tal como hemos mencionado, va a enviar sangre por la arteria pulmonar hacia los pulmones. En cambio, en el ventrículo izquierdo va a enviar sangre hacia la aorta. Fisiología del músculo cardíaco. El músculo cardíaco está formado por 3 tipos de fibras musculares. El músculo auricular, músculo ventricular, y tiene un conjunto de fibras especializadas que van a llevar los impulsos nerviosos. Son las fibras de Purkinje. La contracción del músculo auricular y ventricular es parecido a lo que ocurre con el músculo esquelético. Pero las fibras de excitación y de conducción del corazón, me refiero a las fibras de Purkinje, se contraen de manera muy débil porque tienen pocas fibrillas contráctiles. En cambio, pueden transmitir potenciales de acción. Anatomía fisiológica del músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo estriado. Fíjense acá en esta lámina. Es parecido al músculo esquelético. Tiene miofibrillas típicas que contienen, igual que el músculo esquelético, no hay filamentos de actina y de miosina. Y vamos a tener estas estructuras que son discos intercalados, que unen una fibra con la otra y van a formar uniones comunicantes por donde el impulso pasa de una fibra muscular a otra fibra muscular. A través de estos discos intercalares. Bien. Existen 2 tipos de sinsitio
Decimos sin sitio porque todo el músculo tiene la capacidad de contraerse de manera conjunta, suficiente que un punto se contraiga y esto se disemina por toda la aurícula. De igual manera tenemos el sinsitio ventricular que va a formar las paredes de los ventrículos. Se contrae un segmento y involucra a toda la contracción del ventrículo. Por eso se llama sinsitio ventricular y sinsitio auricular. Las aurículas están separadas de los ventrículos por un tejido fibroso, donde se van a encontrar las válvulas auriculoventriculares. Eh, el impulso que se presenta en la aurícula no se conduce de manera directa del sinsitio auricular hacia el sinsitio ventricular, a través de ese tejido fibroso que los separa. Se van a conducir por fibras especializadas denominadas haz auriculoventricular. El hecho de que exista el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular significa que cada uno por su lado se contrae, ¿no? Primero se contraen las aurículas, luego hay un pequeño intervalo y después recién se contraen los ventrículos. Esto va a ser importante, ¿no? Para que los ventrículos se llenen de sangre y puedan contraerse. Potencial de acción del músculo cardíaco. Aquí tenemos el potencial de acción del músculo cardíaco. Desde menos 85 debe ascender hasta más 20 milivoltios y recién se produce la despolarización. Eso ocurre en las fibras de Purkinje, en las fibras auriculares y ventriculares. Las fibras de Purkinje tienen parecida la contracción. El potencial de acción de la fibra muscular es de 105. Fíjense, si ustedes suman de menos 85 hasta 20, son 105 milivoltios. O sea, de menos 85 va a dirigirse a más 20 y es cuando se produce la despolarización. Se forma una espiga. Después de esta espiga inicial, la membrana permanece despolarizada durante aproximadamente 2 décimas de segundo y luego presenta una meseta, esta meseta. Aquí dice meseta, es esa meseta. Y seguida de una repolarización súbita. Se repolariza otra vez, baja a menos 85. En el músculo cardíaco, el potencial de acción se produce por dos tipos de canales. Tenemos los canales rápidos de sodio activados por voltaje. Es decir, que tiene que venir un voltaje para que se abran los canales de sodio. Luego vienen la meseta los canales de calcio. De tipo L son canales lentos de calcio, llamados también canales de calcio-sodio. Estos se abren con lentitud. Cuando los canales de calcio y sodio se cierran después de 0,2 a 0,3 décimas de segundo, se va a interrumpir el ingreso de calcio y sodio y va a haber permeabilidad a los iones de potasio, lo que va a llevar hacia la repolarización, con lo cual termina el potencial de acción. Fases del potencial de acción del músculo cardíaco. Fíjense ustedes, aquí tenemos una gráfica
donde tenemos la fase 1, la 2, la 3, la 4, las 4 fases. Entonces vamos a describir cada una de estas fases que se debe simplemente a los movimientos de los electrolitos. Tenemos una fase, aquí tenemos 0, ¿no? Fíjense la fase 0. Aquí es cuando los canales de sodio se abren rápidamente. Y se va a producir la despolarización. El potencial de menos 85 se vuelve rápidamente positivo hasta más 20. Esto va a permitir que el sodio pueda ingresar al interior de la célula y se despolarice. Por eso tenemos esta pequeña espiga. El potencial cuando llega a la espiga es de más 20. Bien. Luego tenemos la fase 1. Sería esta la fase 1. La fase 0 cuando empieza a abrirse el canal de sodio. La fase 1 es cuando se ve una repolarización inicial. Fíjense, va a descender. Desciende. Entonces hay una repolarización inicial. Los canales de sodio, si se está repolarizando, se van a cerrar y empieza a repolarizarse. Los iones de potasio son los electrolitos más importantes para ese proceso de repolarización que se produce con la salida de estos a través de los canales de potasio. La fase 2, fíjense, esta es la fase 2, esta meseta, que está en relación a la salida de los iones de calcio, la apertura de los canales de calcio. Se abren los canales de calcio y se cierran los canales de potasio. Hay una breve repolarización inicial, se forma la meseta y donde termina la meseta, otra vez comienza la repolarización. Empieza a repolarizarse cuando por la salida de los iones de potasio. Luego tenemos la fase 3. La fase 3 donde prácticamente otra vez está volviendo a repolarizarse. Aquí se van a cerrar los iones de calcio y los iones de sodio y se van a abrir los canales de los iones de potasio. Tal como indica acá. Hay una repolarización, se cierran los canales de calcio y comienzan a abrirse los canales de potasio, como les mencionaba. El cierre de los canales iónicos de calcio y el aumento de la permeabilidad de los iones de potasio hace que el potasio salga y se repolarice. Y sería el fin de la meseta, ¿no? Donde termina la meseta. Y otra vez vuelve a la fase 4. La fase 4 es cuando el potencial desciende prácticamente a menos 85 hasta menos 90. Mira, aquí dice menos, hasta aquí sería menos 90. Menos 90. La fase 4. Bien. Velocidad de conducción de las señales en el músculo cardíaco. La velocidad de la conducción, tanto en las fibras auriculares como ventriculares, es de 3 a 5 décimas de metros sobre segundo. A 0,3 a 0,5 metros sobre segundo. En cambio, hemos dicho que hay 3 clases de músculo, ¿no? Músculo auricular, músculo ventricular y músculo de las fibras de conducción, que en este caso serían las fibras de Purkinje, que conducen el impulso. Acá
la conducción de los impulsos es mucho más rápida. Va a ser de 4 metros sobre segundo. Periodo refractario. El periodo refractario es cuando hay un potencial de acción. En ese momento del potencial de acción no se puede otra vez despolarizar la membrana celular del músculo cardíaco. Ese es el periodo refractario. El periodo refractario tiene una duración en los ventrículos de 0,25 centésimas a 0,30 centésimas de segundo, que corresponde a la duración del potencial de acción en la meseta. El periodo refractario en las aurículas es mucho más corto que en los ventrículos. Veamos cómo en las aurículas es de 0,15 segundos. En cambio, en los ventrículos es de 0,25 a 0,30 segundos para los ventrículos. Acoplamiento, excitación, contracción, función de los iones de calcio y los túbulos transversos. El término de excitación-contracción se refiere al proceso por el cual las fibras se van a contraer. Cuando el potencial está avanzando sobre la membrana del músculo, también se propaga el potencial de acción hacia el interior del músculo cardíaco a través de unos túbulos llamados túbulos transversos, túbulos T. Los potenciales de los túbulos T van a actuar sobre los túbulos sarcoplásmicos, o sea, el retículo sarcoplásmico entra en contacto. Y esto va a permitir que se libere el calcio hacia el sarcoplasma, desde el retículo sarcoplásmico. Este calcio va a ser muy importante, como hemos visto, para la contracción del corazón. El retículo sarcoplásmico, que es el retículo que tiene el calcio, libera iones de calcio, ¿no?, hacia el sarcoplasma. También van a haber iones de calcio que van a venir de los túbulos T cuando el potencial de acción se está difundiendo a través del músculo. Estos también van a liberar calcio dependientes de voltaje. O sea, tenemos dos fuentes de calcio, ¿no? Uno por el retículo sarcoplásmico y otro por los túbulos T. Duración de la contracción. Primero tiene que llegar el potencial de acción. Luego, recién se produce la contracción. La duración de la contracción del músculo cardíaco depende principalmente de la duración del potencial de acción. Obviamente incluyendo lo que es la meseta, ¿no? Lo cual sería, en el músculo auricular la duración sería de 2 décimas de segundo. En cambio, en el músculo ventricular es 3 décimas de segundo. Ciclo cardíaco. Son todos los acontecimientos que ocurren desde el inicio de un latido cardíaco hasta el siguiente latido cardíaco. Todo lo que acontece en este momento, desde que comienza a latir el corazón hasta el siguiente latido, se llama ciclo cardíaco. ¿Dónde se inicia el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco se inicia en el nódulo sinusal, ¿no? Recuerden, el nódulo sinusal es el motor que va a hacer funcionar el corazón, que se encuentra ubicada en la aurícula, ¿no? Desde aquí el impulso viaja por ambas aurículas y después a través del asa auriculoventricular hacia los ventrículos.
O sea, esta disposición de despolarización primero de las aurículas, luego de los ventrículos, es muy importante, lo cual va a dejar un espacio de tiempo que va a ser un retraso. O sea, después de que los impulsos van a las aurículas, una décima después recién se dirigen hacia los ventrículos. Esto va a permitir que las aurículas se contraigan primero, antes que la contracción ventricular. De esta manera se va a bombear sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. O sea, las aurículas son bombas de cebado, son bombas que van a completar la, el llenado de los ventrículos. La diástole y la sístole. La diástole y la sístole corresponden al ciclo cardíaco, ¿no? Donde hay un periodo de relajación, que es la diástole, es el periodo de relajación, seguido de un periodo de contracción denominado sístole. La duración del ciclo cardíaco, ¿no? Es el inverso de la frecuencia cardíaca. O sea, cuanto más frecuencia cardíaca haya, menos va a durar el ciclo cardíaco. Si un corazón late 72 latidos por minuto, entonces la inversa sería, hay que dividir 1 entre 72 y les va a salir 0,873 segundos por latido. O sea, la duración va a ser inversa a la frecuencia cardíaca. Cuanto aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, más frecuencia cardíaca, taquicardia, diríamos, el ciclo cardíaco dura menos. Relación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco. La onda P es la despolarización de las aurículas. La onda QRS es la despolarización de los ventrículos. La onda T auricular es la repolarización de las aurículas. Sin embargo, esta no se ve porque está tapada por el complejo QRS. La onda T ventricular es la repolarización de los ventrículos. Función de las aurículas como bombas de cebado para los ventrículos. Las aurículas son bombas de cebado. Es decir, se dice cebado porque complementan el llenado ventricular, ya que los ventrículos pueden llenarse con 80% de sangre que viene directamente desde las aurículas hacia los ventrículos, ¿no? Antes de que se contraigan las aurículas. Después recién se llena con 80% de sangre que pasa directo de las cavas a las aurículas y a los ventrículos. Se llena el 80%. Y recién después va a haber la contracción auricular, lo cual va a llenar la sangre en un 20% adicional. Por eso se dice que las bombas auriculares son bombas de cebado, porque solamente aumentan la eficacia del bombeo ventricular en un 20%. ¿Qué pasaría si las aurículas no funcionan? Si no hay este aporte del 20%. La persona podría vivir de manera normal, pero sin hacer actividad física, porque tiene un margen de seguridad, ¿no? De seguridad de bombeo de sangre, que son entre 300 y 400 de sangre más de lo que necesita el cuerpo. O sea, el corazón bombea más sangre de lo que requiere el cuerpo. Ese es el factor de seguridad. Si las aurículas dejan de funcionar, la persona puede vivir, sin embargo, en reposo.
esa persona, si hace actividad física, va a exigir, va a demandar el otro 20% que proporcionan las aurículas. Bien, en las aurículas se producen ondas. Tenemos cambios de presión en las aurículas, la onda A, la onda C y la onda B, tal como les explica acá. La onda A se refiere a la contracción auricular. Ahora hay una diferencia entre lo que es la contracción auricular derecha y la contracción auricular izquierda, ¿no? La presión de la onda A de la presión auricular derecha es de 4 a 6 milímetros de mercurio. Y en la aurícula izquierda es un poquito más, sería de 7 a 8 milímetros de mercurio, ya que tiene que impulsar más sangre. La onda C es la otra onda que generan las aurículas. Cuando comienzan, esta se produce cuando comienzan a contraerse los ventrículos. Se contraen y hay un ligero flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas, ¿no? Cuando se están contrayendo los ventrículos, debido a que la sangre empuja a las válvulas hacia las aurículas y esto va a generar lo que es la onda C. La onda B es al final de la contracción ventricular. Se debe al flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas, mientras las válvulas auriculoventriculares están cerradas durante la contracción ventricular. Después, cuando ya se termina la contracción ventricular, las válvulas auriculoventriculares se van a abrir y pasa la sangre de las aurículas hacia los ventrículos, lo que hace que la onda B desaparezca. Esas son las ondas A, la onda C, la onda B. La onda A, reitero, la contracción de las aurículas. La onda C es el flujo retrógrado que hace protruir las válvulas hacia las aurículas. La onda B es simplemente el paso de sangre desde las cavas hacia las aurículas. Función de los ventrículos como bombas. Los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole, ¿no? La diástole es el periodo de relajación donde se produce el llenado de sangre. Durante la sístole ventricular se acumula gran cantidad de sangre en las aurículas, ¿no? Se está contrayendo el ventrículo, entonces va acumulando sangre en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda, porque las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Termina la sístole y bajan las presiones ventriculares a valores diastólicos. Y esto hace que el aumento de presión que se ha producido en las aurículas abra la contracción de las aurículas, abra las válvulas auriculoventriculares. Y eso permite que la sangre fluya rápidamente hacia los ventrículos, ¿no? Así funcionan los ventrículos como bombas. Durante el final de la diástole, cuando el corazón está relajado, las aurículas se contraen y aportan un extra de sangre, un flujo adicional de sangre
que corresponde al 20%, tal como hemos mencionado, ¿no? Es el 20%. Entonces comienza la contracción ventricular, pero cuando se contraen los ventrículos hay un momento donde se contrae, pero no hay expulsión de sangre, el volumen se mantiene. A este periodo se llama periodo de contracción isovolumétrica. Iso es igual volumen, no hay variación del volumen porque solamente se ponen tensas las fibras musculares. Eh, Después de la contracción ventricular hay un aumento de la presión ventricular, lo que hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares hacia atrás. Y se requieren 2 a 3 centésimas de segundo para que se puedan abrir las válvulas semilunares, ¿no? Se está contrayendo los ventrículos, se cierra la válvula auriculoventricular y se abren las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares correspondientes a la arteria aórtica y la arteria pulmonar. En este momento es cuando se produce la contracción de los ventrículos, pero aún no se ha producido el vaciado de sangre. Es el periodo llamado de contracción isovolumétrica o isométrica. Esto quiere decir que hay una tensión al músculo cardíaco, pero con un acortamiento escaso o nulo de las fibras musculares. Bien, vamos a descansar un momento, por favor.